Estamos en el domingo 28º del tiempo ordinario. Los textos que la liturgia nos regala están en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, capítulo 55. El apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8 y el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14 que vamos a leer durante esta semana. La primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías, tal vez es importante una frase, una de sus frases el día de hoy. El profeta ha recordado que es importante escuchar. Escuchad atentos y comeréis bien. Vas a saborear lo sustancioso. Por lo tanto, el profeta en su acción de que el pueblo comprenda cuál es la voluntad de Dios, ha vuelto a recordarles el famoso Shema, el escucha Israel. La palabra escuchar en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, es fundamental, porque la palabra entra por el escuchar. Y escuchar quiere decir estar atento, quiere decir tener los oídos prestos, pero también quiere decir tener otro órgano del cuerpo atento, quiere decir tener el corazón disponible. No se escucha solo con los oídos, porque cuando se escucha solo con ellos la palabra, entonces la palabra queda en el vacío. Y luego el pecado nos enseña a ser sordos y oímos, pero no entendemos. Escuchar quiere decir docilidad en nuestros oídos a la palabra, aunque la palabra sea como espada de doble filo que a veces nos da duro a nosotros en nuestra conciencia, aún así aprendemos a entenderla y a escucharla tal como si fuera miel y la saboreamos. Pero luego esa palabra hay necesidad urgente de bajarla al corazón para que pueda producir lo deseado, como nos han recordado las parábolas esta semana que terminó. La segunda lectura, el apóstol Pablo a los romanos nos hizo una pregunta trascendental. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Es una pregunta seria, es una pregunta también con una actualidad impresionante en este hoy de la historia. Porque en medio de todo lo que vive nuestro pueblo y nuestra gente, la gran pregunta es, ¿algo nos puede apartar de Dios? ¿El dolor? ¿La ausencia de nuestros seres queridos que han partido y que no hemos podido despedirlos como quisiéramos? ¿La enfermedad? ¿La falta de oportunidades de trabajo? ¿El no tener un empleo digno o el no tener lo estrictamente necesario para vivir? Todo esto, aunque sea difícil y duro, ¿nos puede apartar de Cristo? Claro que no. No hay nada que nos aparte de Cristo, nos apartamos nosotros de Cristo. Eso es distinto. Pero el Señor Jesús jamás se aparta de nosotros, nunca se ha apartado de nosotros. Porque si no, Jesús fuera un farsante, porque dio la vida en la cruz y después de haberla vencido, entonces huyó de nosotros. Jesús sería un farsante, sería como político de nuestro tiempo. Pero ese no es Jesús. Jesús es un hombre auténtico, es Dios y es hombre, hombre de verdad. Y nos dio la vida en la cruz, resucitó y luego se quedó con nosotros de manera permanente, sin abandonarnos nunca.
más se quedó de manera sacramental en la Eucaristía, donde jamás se va, siempre se queda ahí. El Señor siempre está de manera permanente en la vida de nosotros. ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios? Pues mi propio pecado, no es Dios, es mi propio pecado quien me aparta del amor de Dios. No hay nada, absolutamente nada, ni el dolor más fuerte, ni el dolor más difícil que me pueda apartar del amor de Dios. Aunque cosas de la vida nos duelan tanto y hagan derramar en nosotros lágrimas abundantes, Dios sigue amándonos y nos ama incluso mucho más cuando más dolor tenemos. Solamente el pecado nos aparta de la altura y de la profundidad del amor de Dios hacia nosotros. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, si la primera lectura nos ha invitado a escuchar al Señor, y la segunda lectura del apóstol Pablo nos ha invitado a reflexionar y a preguntarnos quién nos puede apartar del amor de Dios, y hemos entendido que Dios nunca se aparta de nosotros, sino que nosotros nos apartamos de Él por nuestro pecado. Entonces, ¿qué nos dice el Señor hoy en el Evangelio de San Mateo? Este Evangelio nos coloca frente a un caso concreto de todo este panorama que acabamos de reflexionar. Frente a las diversas circunstancias de la vida que son difíciles. El problema del hambre, que de repente nosotros no lo vivimos, pero que muchos países en el mundo, África por ejemplo, muchas personas y niños mueren de hambre concretamente. La enfermedad, situación tan concreta, siempre hemos tenido enfermedades, pero jamás habíamos entendido que la enfermedad descubría en nosotros la fragilidad de nuestra humanidad, como lo ha descubierto este virus. La desorientación de la vida y sobre todo el deseo de todo este pueblo de superar las limitaciones. Un pueblo que está desesperado. Un pueblo que está desesperado porque se siente sin fuerzas y nos sentimos todos impotentes ante tanta falsedad de quienes nos gobiernan, ante tantas mentiras profundamente diabólicas que pronuncian y dicen para supuestamente engañar al pueblo como si ustedes y yo somos ignorantes. Ellos creen que nosotros fuimos bajados con vara, como loros, pero se olvidaron que nosotros los hondureños somos personas inteligentes, somos capaces, que la pobreza nos abate y que por la pobreza a veces nos engañan es totalmente diferente, pero que somos muy inteligentes. Y hemos descubierto que hay un atajo de zarandajos, como decía mi abuela, que están haciéndole un daño impresionante a este país y que está tocando hasta los tuétanos de la gente que más sufre en este país, de los más pobres. Ojalá entendamos, ojalá nosotros entendiéramos que hay una enfermedad más grande que el propio virus. Se llama corrupción. Esa enfermedad se llama corrupción. Es una enfermedad mundial también. Son muchísimos países donde hay personas que se han hartado el dinero de los pueblos para su propio beneficio. Es un pecado y es también una enfermedad. Es el único pecado que es también enfermedad. Se llama corrupción. Eso ha hecho tanto daño y sigue haciendo tantísimo daño incluso en nuestro propio municipio.
y todavía se quiere aprovechar en este municipio de 1.700.000 lempiras que van a llegar a las arcas de este municipio, y todavía se quiere hacer trampa con ese dinero. Se los advierto que cada centavo, como se los he dicho esta semana, cada centavo que va a la bolsa propia y no a la bolsa de los pobres, pega un grito al cielo y a la conciencia siempre. Y jamás la conciencia les dejará tranquilo a aquellos que se roban el dinero del pueblo. Nunca la conciencia les dejará tranquilo. Y si no se arrepienten, se irán a la tumba con la conciencia hirviendo, se los advierto. Por eso, mis queridos hermanos y mis hermanas, el Evangelio es una respuesta a tanta desorientación de la vida y también es una respuesta a los problemas de la vida, a las enfermedades, incluso las más crueles como la corrupción. Jesús sana a la multitud. Jesús va y sana a la multitud como nos recuerda el Evangelio. Llama la atención como el Señor hoy ha usado unos verbos que son profundamente esenciales para entender la actitud de Dios hacia nosotros. Primero dice que vio. Segundo dice que se compadeció. Y tercero dice que curó. Ha usado el Señor diversos órganos del cuerpo. Vio, se compadeció y curó. Qué importantes son esos tres verbos, porque con esto nosotros nos ejercitamos para poder aprender a hacer la voluntad de Dios. El ver es la actitud analítica. Nadie puede vivir en este país sin decir una palabra, aunque no sirva de nada frente a lo que estamos viviendo. Si la palabra de Dios no toca la realidad, no miramos la realidad, pues entonces estamos predicando una palabra vacía y absurda. La palabra tiene que ver la realidad. Por eso es importante la actitud analítica, el ver, usar los ojos. La segunda acción es el compadecerse, es decir, bajar todo al corazón. Esta es la actitud de la misericordia, de la apropiación de las cosas de la vida. ¿Cómo no uno no podría tener compasión? Solamente un alma endemoniada, diabólica, no puede tener compasión de una persona que sufre en un hospital sentado en una silla con un chimbo de gas, perdón, no es chimbo de gas, sino de oxígeno al lado, puesto allí, sentado en una silla cuando debió tener una cama digna después de todos los millones que se hartaron y que desaparecieron en este país. Conozco amigos que creo que murieron sentados con un oxígeno ahí, cuando debieron tener una cama. La iglesia jamás tuvo que haber prestado un centro, que lo ha hecho con mucho amor, cuando hace años debieron haber construido un hospital en el sur, digno de los sureños, y no construir un estadio que es importante pero no era esencial. Debieron convertirlo en un hospital y hoy estuviera sirviendo. Y así sucesivamente. Es imposible no ver esto y no compadecerse. Solo los demonios tienen la conciencia dura y cruel, que no entienden absolutamente nada de esto. Y el tercer verbo dice que Jesús los curó. Esa es la acción efectiva. Porque es necesario que nosotros hagamos pasos concretos hacia la solidaridad que nace en el mismo seno de la familia. Si dentro de la familia no somos ni solidarios, jamás vamos a ser solidarios hacia afuera. Hay que ser solidario con las cosas más pequeñas y sencillas de la vida. No se necesita dar lo que nos sobra. Necesitamos dar de lo que tenemos para vivir todos. Notemos todavía que Jesús salva la vida de un pueblo que ha renunciado a la comodidad,
Está buscando, dice Jesús, un lugar solitario. Está arriesgando su propia vida al realizar una actividad pública y masiva. Jesús, cuando apenas acaba de morir Juan el Bautista. Y esta situación puso al Señor en un aspecto peligroso también para Él. Aún así, quiso alejarse un poco e irse a un lugar solitario. Allá también la gente lo buscó. Jesús alimenta a la multitud. Jesús no solo sana, sino que también sacia el hambre. Y el hambre que nosotros más tenemos, más que de alimento, es el hambre y la sed de justicia, como nos lo recuerdan las bienaventuranzas, ¿no? Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, nos recuerda una de las bienaventuranzas. Tenemos hambre y sed de justicia, de que se cumpla lo que se dice y que se haga lo que es correcto y lo que es adecuado. Dice el Evangelio en el versículo 15, al atardecer, según la costumbre israelita, esta era la hora en que se tomaba la comida principal del día. Tienen razón los discípulos cuando advertían, a la hora, ya la hora es pasada. Se entiende, ya no es el tiempo de las actividades públicas. Todos ya deberían estar en sus casas compartiendo la cena con su respectiva familia, o al menos en la procura, podríamos decir, de estar apartado de lo público. Notemos, mis hermanos, en este pasaje unas características o particularidades fundamentales. La comida que Jesús les ofrece en este atardecer concuerda con lo que era habitual para la gente sencilla campesina: pan y pescado con sal. Dios sabe saciar lo esencial de la vida, no lo superficial de nosotros. Por eso es que las cosas superficiales de nosotros, cuando las logramos saciar, se esfuman, se terminan. Y luego muchas veces las logramos saciar por encima de los demás. Dios sacia lo esencial de la vida, no lo superfluo, no lo exterior. Dios sana lo esencial de la vida. Lo novedoso es que Jesús va a ofrecer el alimento con su propio poder. El hecho de que estén en un lugar solitario o deshabitado, más exactamente están en un lugar desierto, subraya la grandeza de la acción de Jesús. Y la tercera idea allí, es tal la abundancia que todos quedan saciados y hasta se recoge 12 canastos llenos de sobras. Cuando es Dios quien nos sacia, nos llenamos y más aún nos sobra para dar. Cuando yo me quiero saciar por mí mismo de mis propios egoísmos, cuando yo quiero llenar mi corazón, hay veces de lo que más me gusta y lo hago por encima de los otros, me sacia el momento y luego quedo otra vez vacío. ¿Cuántas personas andan en el mundo y dicen que no le encuentran sentido a la vida? ¿Cuántos? Muchísimos. No saben para qué vivir. Yo ya no sé para qué vivir, yo ya no sé para qué estoy aquí. Tal vez jamás se ha preguntado si es que su corazón lo está saciando de lo inútil, de porquería, de mucha suciedad, de demasiado pecado. Y por eso no encuentra sentido y razón a su vida. Cuando el Señor sacia nuestra existencia, entonces somos capaces de permanecer llenos y hasta nos sobra para poder dar a los demás. Compartimos nuestra vida, nuestra alegría, compartimos lo que somos y lo que vivimos. Jesús se comporta como un papá que forma su comunidad familiar, reuniéndola, atendiendo sus necesidades y enseñándoles a compartir solidariamente. Los gestos principales de Jesús que nos evocan hoy se parecen muchísimos
a la Eucaristía. Todos los gestos que Jesús nos recuerda hoy en el Evangelio de Mateo 14 nos hacen pensar en la Eucaristía. La Eucaristía es agradecimiento por excelencia. La Eucaristía es partir el pan y la Eucaristía es dar el pan. Todo lo que Jesús ha hecho hoy en el Evangelio. Por lo tanto, el Señor nos ha dicho que tiene una comida mucho más importante que la comida material. Es la comida de la Eucaristía, la que nunca nos vacía y que cada vez que la comemos nos llena el alma, nos transforma y nos devuelve a la comunidad o a la familia con un espíritu distinto, con una manera de ver las cosas de manera totalmente nueva. Y por último, Jesús desafía a sus discípulos. Justo en medio de la escena del Evangelio de hoy, Jesús sana y alimenta. El Evangelio de Mateo, inserta un diálogo de Jesús con sus discípulos allí. Primero Jesús les pide una cosa imposible: denles ustedes de comer. Pero ¿cómo vamos a darle de comer si solo tenemos unos panes y unos pescados? A tanta gente, 5,000 personas, sin echar hombres, sin echar mujeres ni niños. Jesús pide una cosa imposible. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nunca te va a pedir la miseria de tu vida. La miseria de tu vida es para que tú y yo nos la hartemos nosotros mismos, nuestra propia miseria. Jesús jamás va a pedir la miseria tuya, y tú no le puedes dar a Dios tu miseria, nunca. Por eso el Magnífica de la Virgen María, que me gusta tanto repetir, dice: celebra todo mi ser la grandeza del Señor. No dice el pedazo de mi vida, no dice algo de mi existencia, dice mi ser completo. A Dios no se le da la basura nuestra, a Dios se le da la totalidad de mi existencia. Todo lo que soy y todo lo que tengo, todo, absolutamente todo, se lo debo de dar a Dios. Dios no nos pide la miseria, Dios nos pide lo imposible. Las cosas que para nosotros parecen imposibles son las que Dios nos pide. Y segundo, interpela su escepticismo. Ese escepticismo que se siente cuando nos sentimos incapaces de transformar una realidad. Cuando vemos el panorama en el que vivimos y nos sentimos incapaces y no sabemos qué hacer, nos podríamos quedar tranquilos, sin decir nada, sin actuar en nada. Pero el Señor viene para sacarnos de ese escepticismo, porque el primero que en la vida tiene que cambiar soy yo mismo. Yo no tengo por qué intentar luchar por cambiar a los otros, porque en la medida en que intento cambiar la vida de los otros, me voy a cansar y me voy a agobiar. El primero que tiene que cambiar es uno mismo. Soy yo el que debo de cambiar antes que cualquier otra persona, porque el que cambia tomando conciencia de sí mismo se vuelve discípulo. Pero el que no quiere cambiar ni a sí mismo jamás será discípulo del Señor. Y tercero, les enseña a confiar en su poder. No vamos a confiar en nuestras propias fuerzas, tenemos que poner la confianza en quien merece que se ponga la confianza. Ese es Jesús. Los discípulos entonces aprenden que Jesús tiene poder y que por esta vía siguen descubriendo poco a poco la identidad de su Maestro. Nuevamente nos encontramos con el camino de la fe del discípulo, y esta vez el Evangelio coloca su fundamento, la acción mesiánica de Jesús, es decir, la Eucaristía, que es capaz de dar, de partirse, de compartirse, que es capaz de saciar nuestra hambre. Jesús no solo sacia a su pueblo, sino que sorprende a sus discípulos, tomando un poco de la autoridad que tiene en la comunidad para hacer su don, multiplicar los panes. Para los demás, Jesús parece solitario, pero Jesús es profundamente comunitario.
El discípulo supone un compromiso concreto de fe y de comunión con las acciones de Jesús, para que todos podamos vivir en plenitud y para que haya pan en la mesa de todos. El primer paso de la fe y del compromiso es dar con alegría, que no te duela dar. El que da y le pega dolor, mejor devuélvalo otra vez para atrás, pero nunca dé a nadie con pesar, porque lo que se da con pesar nos condena. Usted y yo lo que demos, démoslo con alegría y solidariamente, de lo poco que tenemos, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos necesariamente para vivir. Por eso finalizo mi reflexión con unas palabras hermosas de Santa Teresa de Calcuta, que decía: vengo a ti, Jesús, para que me acaricies antes de que empiece mi jornada, que tus ojos se posen un instante en los míos. Déjame que lleve a mi lugar de trabajo la certeza de tu amistad. Lleva mi espíritu para que soporte el desierto del ruido. Que tu resplandor bendito recubra la cima de mis pensamientos y concédenos la fuerza para quienes necesitan de mí. Así sea. Amén.